CD, Instalaciones Científicas de Desarrollo. Un chico joven, se acercaba al director del laboratorio de desarrollo del FBI. Traía malas noticias. Señor, detectamos una ola de actividad grandísima en el laboratorio Genam 1. Después nada, no hay nada de actividad, más que el soplido del viento que entra por unas pocas aberturas. Parece ser que ha sufrido un ataque de tipo silencioso. Si los análisis son correctos, ya no hay vida dentro del laboratorio, ya no tendríamos una base para estudiar el desarrollo del IE-2. ¿Qué esperan? Vayan a ver qué ha sucedido. Alerta a todos, no podemos perder el laboratorio de vista, sin él avanzaríamos a ciegas sin saber evitar errores pasados. Bradford, aquel estricto e inhumano director del ICD, se veía realmente preocupado. Seguramente Néstor hubiese pagado lo que fuese por ver su cara cuando recibió la noticia de que sus criaturas habían muerto a causa de un venenoso gas nombrado Nebula. Eran las 4:30 de la madrugada. Cuando Leo recibió la llamada de Néstor, tenían que volver. En los últimos meses, él, Walter y Santiago se la pasaron moviéndose mediante los bosques hasta llegar a la pequeña ciudad, en donde compraban alimento y cosas básicas para mantenerse sanos, o al menos, vivos, pero el dinero era escaso. Muchas veces mendigaron en las calles, pelearon por dinero. Leonardo se había vuelto frío a la hora del combate, pero muy en el fondo, seguía siendo el mismo chico noble que algún día hubiese estado presente siempre. Tenía meses sin saber de Néstor, se vistió con una ropa vieja y despertó a Santiago de ahora 12 años, muy maduro, pero Walter no estaba en el otro colchón. Salió del apartamento, Walter estaba fuera, mirando hacia la nada. Leonardo se acercó y le dio la noticia. Inmediatamente se vistieron y fueron a su ahora fiel amigo, el bosque, por donde pensaban llegar a SCP, así que sin más, emprendieron el viaje. Ellos tres, eran como hermanos. Al llegar las noticias eran buenas, lograron identificar la dirección de donde venían los helicópteros del FBI. Los estúpidos no tomaron precauciones, dijo Néstor. Leonardo y Walter rieron. Era extraño y gracioso escuchar hablar de esa forma a Néstor. Bien, ¿y ahora qué?, preguntó Leonardo. Ya he mandado a un agente a infiltrarse en la base, pronto traerá noticias. Una semana después llegó el agente, contó algo terrible, algo que salía de los límites de la mente más enferma. Ya lo sospechaban, quizá incluso lo sabían. Lo que él relató fue lo siguiente. Los científicos creen que los efectos serán mejor si la base principal de los experimentos son humanos. Vi algo terrible, un feto humano, con unas plumas en sus brazos, estaba muerto, le abrieron la pequeña boca, tenía filosos dientes. Juro que eso era más humano que animal. Esto no es lo mismo, esto son atrocidades, esto es aberrante. Lo peor de todo, es que seguirán con esto. Vi cómo. Esto es raro y parece sacado de una película de ficción, pero habían unos recipientes, en donde habían óvulos, quizá artificiales, querían fecundarlos, haciendo que la criatura saliera directo en una matriz artificial con forma de tubo. Tengo cierta lista de sustancias que podríamos usar para crear un gas más fuerte, pero llevará tiempo. Al igual que ellos, estaríamos avanzando a ciegas, no sabremos si funcionará. Debe hacerlo, exclamó Néstor con un aire de decepción. Mientras tanto en ICD, buscaban a un culpable, no tenían la menor idea de quién podría haber sido. Sin embargo, sabían que quienquiera que hubiese sido, tenía los recursos suficientes. Comenzaron a buscar desde pequeños laboratorios hasta grandes empresas que se dedicaban a desarrollar medicinas y productos químicos. Pero, después de todo, ¿quién podría ser? Si este proyecto no lo sabía ni el gobierno, si alguien más lo sabe, no podría decirlo debido al caos que provocaría. Además de la baja en la economía, tantas cosas podrían pasar, pero algo que era seguro, quienes hayan sido, tenían toda la intención de acabar con ellos. Bradford pensó más, solo había una forma de que se hubieran enterado, eso era mediante informes enviados por el ya fallecido Zacharias Brown. Su sobrino Leonardo sabía lo del proyecto, pero al parecer el muy cobarde salió del país a estudiar medicina. Sabían que Leonardo estaba estudiando, rastreaban la llamada, era un número europeo, por lo que no le dieron más importancia y siguieron con sus prioridades.
Una sonrisa se formó en el rostro de Bradford. Ahora sabía que la única forma de que alguien se hubiese enterado sería por los informes que habían llegado. Solo tenían que ver de quién se trataba. Encontraron una ubicación, la cual los llevó a un lugar desierto. Los que lo hicieron eran astutos y muy inteligentes, pero hay algo que no coincide con esto: jamás habían visto el número de donde Leonardo llamaba. Algunos se acordaban de ciertos números, pero ninguno coincidía. Las coincidencias no existen, pensó Bradford. Entonces su mente reaccionó: el maldito les había puesto una trampa, un círculo repetitivo que solo los llevaría al mismo lugar. Sus padres se habían mudado, pero ¿de qué servirían? Leonardo no estaría con ellos. Entonces, ¿dónde estaba? Bradford no lo sabía, pero presentía que en donde Leonardo estuviera, estarían los culpables. Tenía que encontrarlo, y para eso nadie mejor que su cazador personal, un agente hecho para matar o capturar. Le decían N, solo agente N, y él sería el verdugo personal de Leonardo. Si moría, sería en sus manos. En SCP los científicos trabajaban arduamente, potenciando el Nebula y añadiendo elementos que no provocaban más que reacciones catastróficas en todo aquel que lo respirase. Mientras los tres chicos que se la pasaron en un apartamento un buen tiempo, al fin comían algo decente y vestían ropa cómoda y limpia, Santiago se instaló cómodamente, tenía familia, unos tíos, pero ambos eran alcohólicos, por lo que decidieron que se quedaría ahí un tiempo, que quizá fuese interminable. Después de todo, los que estaban ahí, era porque solo les quedaba nada, ni el pasado. Pasó un mes, la SCP ya había tomado una decisión, una que se basaba en el dicho: el que no arriesga, no gana, y vaya que iban a arriesgar. Néstor entró en la sala de reunión, elegante y blanca como la mayoría de los lugares, y dio el anuncio a todos los agentes de SCP. Tengo un plan, lo ideé con ayuda de los directores y aceptaron. Acercaremos a un grupo de agentes hasta la ICD, vaya nombre que se les ocurrió. Después haremos un descuido intencional, dejaremos rastros. Los idiotas estarán enfurecidos por lo del laboratorio, así que ellos vendrán, debido a que sabrán el armamento que tenemos, mandarán a los agentes necesarios, aguantaremos lo que podamos, mientras los agentes enviados colocan explosivos por todo el lugar. Entre el caos, llegarán hasta la zona de ventilación general, ahí liberarán el Nebula, mataremos a todo aquel que se encuentre ahí. Solo tendrán 3 horas o quizá menos. Si alguien trata de desactivarla, se activará, así que tendrán que salir de ese infierno a como de lugar. Créanme, está tan grande que está dividida en sectores, son 5 sectores, así que, será toda una hazaña salir de ahí. Confío en ustedes. Leonardo, Walter, han hecho demasiado, los enviaremos a un lugar. Antes de que Néstor lograse terminar la frase, Leonardo y Walter se opusieron. Iremos. Ayudaremos. Walter levantó la mano y dijo: yo defenderé con todo lo que pueda la SCP. Está bien, esto lo haremos en un mes, necesitan estar al 100%, lo harán bien. Ya habrá tiempo de festejar. Entró en el cuarto de Santiago, se sentó con él y le dijo: ¿sabes? Cuando todo esto acabe, ¿qué te parece si vamos a la playa? Imagínatelo, el mar azul y el grupo de amigos conviviendo. Siento mucho lo que te ha pasado. Yo perdí a mi hermanito cuando tenía solo 6 años, se intoxicó, cosas que no quiero recordar, pero lo importante es que vivimos por ellos, ellos se sienten orgullosos, tus padres, donde quiera que estén, te observan y eso les causa gran felicidad. Santiago susurró unas palabras. Yo no decidí vivir, podría haber estado con ellos. Pero la vida eligió que lo hagas, Santiago, sé fuerte y lucha por vivir. Walter se levantó de cama y antes de salir le dedicó una sonrisa. Santiago se la devolvió. Leonardo sabía que quizás no volvería después de lo que haría, por lo que se dirigió con Néstor y le solicitó permiso de ir a ver a Sara. Néstor le dijo que podía, pero con mucho cuidado, aún no querían ser descubiertos. Al llegar la puesta de sol, Leonardo salió de SCP armado con una pistola con silenciador. Se había acostumbrado a caminar siempre con precaución, de hecho les pusieron un rastreador en el brazo para localizarlos si algo malo pasaba. Caminó hasta la casa de Sara, llegó en la noche. Leonardo se acercó a la ventana, la vio cenando con su familia, no quería interrumpirla, solo quería ver si estaba bien personalmente.
Su mirada se llenó de horror cuando 4 hombres irrumpieron por la parte trasera, golpearon a su padre quien defendió a su esposa y a sus 2 hijos. 2 agentes de la SCP entraron y combatieron a las 4 personas, pero Leonardo pudo observar que detrás de ellos venía un agente más con un traje distinto, negro y con una letra en el hombro izquierdo, la letra N. Los 2 agentes de SCP acabaron con 3 de la ICD quebrándoles el cuello, pero el agente con la letra N, los mató con un tiro limpio a la cabeza a cada uno. Entonces se aproximó al padre de Sara y le apuntó en la cabeza. Leonardo entró y derribó a N, pero este se lo quitó con facilidad y le dio un golpe recto en la cara. Leonardo se levantó y se puso delante de la familia de Sara. El agente N, que tenía la mitad de la cara tapada, hizo un gesto de satisfacción con los ojos. Entonces sacó un objeto con forma de tubo completamente negro y golpeó a Leonardo en el estómago, luego en la cara. Lo último que escuchó fueron gritos de horror, mientras su vista se nublaba. Leonardo se despertó, atado a una silla metálica, le dolía el cuerpo, entonces vio al responsable de su captura, Bradford. Leonardo le preguntó: ¿qué es lo que quieren? Estamos buscando a los responsables del... Antes de que Bradford pudiese terminar, Leonardo le dijo: ¿del asesinato de sus criaturas? No. Yo lo hice, maté a cada animal que estaba allí adentro. Bradford, con un notable enojo en su voz, le dijo: ¿quiénes más lo hicieron? Responde y piensa bien lo que dirás, porque el más pequeño error y te mataremos. No pueden matarme, soy lo único que tienen. Bradford hace un gesto y el agente N trae un tubo. Bradford presiona un botón y la punta del tubo se calienta, se lo ponen en el estómago. Leonardo gritó lo más fuerte que pudo. Bradford le dijo: ahora sí, dime de dónde vienes. No diré nada, hazme lo que quieras. No te golpearé más, pero te quedarás encerrado y sin comida. Cuando te estés muriendo, me llamas y conversamos. A Leonardo lo sujetan 2 hombres y le dan otro golpe con el tubo caliente en la espalda, cae en una celda, la cierran y lo dejan encerrado. Antes de que Bradford se vaya, Leonardo le hizo una promesa en 2 simples palabras: te mataré. En SCP, la desaparición de Leonardo no tardó en notarse, pero lo encontraron, estaba en lo más profundo de ICD. Pasó una semana, a Leonardo solo le daban lo necesario para vivir. La SCP decidió que debían atacar. Leonardo creyó que ya era hora de revelar la ubicación de SCP. Cuando lo hizo, vio una gran cara de satisfacción en el rostro de Bradford. Era el 28 de noviembre del año 2015 cuando varios puntos en el radar de la Fundación SCP aparecieron. Estaban preparados, pero quizá los superaban en número y armamento, quizá muchos no vivirían más, pero estaban listos para todo. Santiago estaba seguro en un búnker de emergencia y había una barrera del armamento más pesado. Los demás agentes de SCP fueron enviados a ICD, ya se encontraban colocando explosivos por todo el lugar, fijándose en la localización de Leonardo, que estaba lamentablemente hasta el sector 5, más adelante se enteraría que tendría que salir solo de ese lugar. De nuevo, tampoco sabía que esta vez, decenas de criaturas, quizá más humanas que animales, no sabía su desarrollo, quizá estas fueran más peligrosas, no sabía a qué se enfrentaría. Escuchó el sonido de un seguro que se quita, alguien lo había liberado. Quizá, la SCP ya había llegado. Al salir de la celda, recoger un bisturí y ponerse un abrigo fue lo primero que hizo. Fue a la sala de cámaras, escuchó una pequeña explosión, luego otra, y otra, hasta que muchos estruendos se oyeron y las luces se fueron. Lo último que vio fue las paredes de ICD carbonizadas, el fin estaba comenzando.
Leonardo se encontraba en el sector 5, la planta más baja de aquel edificio de horrores. Solo contaba con 3 horas para escapar. Salió del cuarto de celdas, subió poco a poco las escaleras. Al abrir la puerta del piso siguiente, encontró un escenario atroz, fetos un poco deformes en el suelo, unos más grandes que otros, algunos estaban incluso del tamaño de un niño de 5 años, con un líquido aceitoso junto a las matrices artificiales. Él se adentró más en la sala, vio a una criatura sin pelo, agachada, parecía llorar, se acercó y le dijo: «Hola, no pienso hacerte daño, te ayudaré a salir de aquí». La criatura deja de llorar y se voltea, sus ojos son como de reptil y tiene 2 lenguas, parecidas a las de las serpientes. La criatura se lanzó hacia Leonardo, él creyó que lo atacaría, pero se colocó en sus brazos. Esa criatura era especial, no era como las otras, pero... ¿por qué? Salieron de aquella recámara y la criatura se bajó de los brazos de Leonardo. La criatura comenzó a actuar extraño, estaba asustada. Entonces escucharon pasos muy pesados, ambos subieron unas escaleras en forma de caracol. Poco a poco, empiezan a escucharse crujidos, parece que es carne, y alguien la está comiendo. Leonardo se asomó, vio a una cosa bastante grande, comiendo el cuerpo de uno de otro mutante, tiene la cabeza partida y masas de carne en su cara, tiene una larga cola. Leonardo recogió un hacha, se acercó lentamente y la clavó en su cabeza, se volteó y lo comenzó a perseguir, lo acorraló, pero la criatura pequeña se lanzó incrustándole los dientes al monstruo, su veneno fue letal, cayó fulminada. Leonardo se quedó viendo a la pequeña criatura, que movió su cabeza hacia la izquierda, él le sonrió y la acarició. Continuaron avanzando, vieron un letrero bastante grande que decía, Sector 4. Había un cadáver de un científico. Leonardo se acercó a él y le quitó una credencial, una tarjeta, que serviría de llave para escapar. Ya había pasado 1 hora, no podía perder más tiempo. Continuó caminando por los pasillos carbonizados, a donde aún la batalla no había llegado. Habían cuerpos mutilados, quemados. Los pensamientos de Leonardo se interrumpieron, cuando sintió un terrible dolor en el hombro, escuchó un quejido. Al mirar a su espalda, estaba una criatura con pocos pelos, parada en 2 piernas. De hecho, tenía el cuerpo de un humano, pero estaba arrugado y deforme, tenía 4 dedos. Buscó con la mirada a su pequeño amigo, pero no estaba. Entonces escuchó su lamento. Había una criatura como él, pero más grande, lo estaba intentando sacar de un hueco. Leonardo golpeó al híbrido que tenía frente a él, quien le hizo una cortada en el brazo con un pedazo de vidrio. Eso le dolió bastante a Leonardo, se soltó y agarró la cabeza de la criatura. Lo azotó en el piso, que estaba lleno de vidrios pequeños, lo azotó hasta que su cara no era más que una masa de carne. Aún después de estar desfigurado, seguía moviéndose, por lo que aplastó su cabeza con el pie. Fue a ayudar a su compañero de escape. La criatura grande se veía demasiado frágil, por lo que decidió romperle el cuello de un rápido movimiento. Leonardo retiró el pedazo de vidrio que tenía incrustado, le dolía mucho, buscó unas vendas para curarse. Esas cosas eran fuertes, y con casi la movilidad de un humano. Escuchó disparos en la planta de arriba, que al parecer, ya era el sector 2, después el sector 1, y al fin, la superficie. Continuaron caminando, llegaron a las escaleras, subieron despacio, observaron a varios seres muertos. ¿Qué pudo haber hecho esto? No se veían quemados, alguien o algo los había matado. Deténgase, dice una voz que venía de sus espaldas. Sintió el cañón frío de un arma en la nuca, levantó sus manos, el arma temblaba, se dio la vuelta, era un científico, quizá uno nuevo. El compañero de viaje de Leonardo le gruñó, pero él le hizo una seña para que se tranquilizara. El científico lo miró sorprendido de que la criatura entendiera. Entonces le preguntó a Leonardo: ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo lo conseguiste? Él es diferente, respondió Leonardo. Debo llevármelo para poder examinarlo. ¿Tú me ayudarás? ¿Eres de la SCP? No. Le dijo el científico. ¿Que no entienden? Ellos no son juguetes, no pueden hacer esto. No te voy a ayudar, así que dispara si es lo que quieres. Entonces Leonardo vio como su cráneo fue perforado por una cuchilla de hueso, una línea de sangre le salpicó.
Al levantar la vista, vio a un ser con cuerpo delgado, pero con una cola. En su cara hay dos huecos profundos que parecen ser sus ojos, y en su cuello hay unas branquias. El ser es azul transparente, se pueden observar sus venas, pero está completamente cubierto de sangre. Leonardo recogió un tubo oxidado y antes de poder hacer algo, le clavó su cuchilla de hueso en el pie, cayó inmovilizado, su veneno recorría su pierna, la criatura se acercaba. 4 disparos se escucharon detrás de ella. Segundos después, ahí estaba Néstor, liderando al grupo de asalto y rescate. Levantó y ayudó a caminar a Leonardo. Mientras caminaban le contó de su pequeño amigo. Al salir, una masacre total inundaba el lugar, cadáveres y disparos sonaban. Estaban en el sector 1, Néstor le dice que hay un sector secreto, que es el 0, está más arriba de la salida. Entonces Néstor le dijo a Leonardo: estás en pésimas condiciones, tenemos que salir de aquí, te llevaremos a la superficie, aún hay muchas criaturas, no podemos permitir que escapen, hay un refugio de emergencia saliendo de la ciudad, ahí está Sara y su familia, además de otras personas, el Nebula está a punto de liberarse por todos los sectores, ten esta máscara y ponte esto. Le entregó un traje negro completamente cubierto. Habían logrado que el Nebula destrozara la piel, como un ácido en gas. Leonardo le hizo una seña a su compañerito, le señaló el elevador, entonces la criatura corrió lo más rápido que pudo pasando por los monstruos, hasta llegar al rústico elevador para el cargamento pesado, por donde pensaban escapar. Él ya estaba a salvo, solo faltaban Néstor, Leonardo y los agentes de SCP. Néstor dice que hay que subir para llegar a la superficie de ICD, en donde ascendiendo está la salida. Al llegar, hay más seres, llenos de sangre, desmembrando por igual, son decenas de ellos, hay criaturas mitad animales, criaturas más humanas que animales, híbridos, no sabrían decir qué eran, el ambiente era un paisaje tan macabro y tétrico digno de una obra de horror, los animales voltearon a verlos, corrieron a el gran elevador, las criaturas corrían detrás de ellos, unos en 4 patas, otros en 2, algunos se arrastraban, tomaron a un agente, le atravesaron la cabeza y unos se quedaron a comerlo. Justo en la entrada del elevador, los seres salen de todos lados, los agentes preparan armas, las criaturas se lanzan, matando a otros agentes. Leonardo se defendía como podía, quitándoselos de encima y derribándolos, se sentía muy débil, entonces vio a una persona bajando del sector 0. Era Bradford. Leonardo, guiado por un impulso, comenzó a perseguirlo. Bradford se dio cuenta, además iba preparado, sacó una pistola y le logró dar en el brazo derecho. Leonardo sabía que no podía dejar que escape, porque si no, jamás acabaría, le dolía como nunca antes, pero no se detuvo. Bradford disparó nuevamente, esta vez el disparo impactó en su pierna, Leonardo cayó casi al instante, mientras podía observar cómo Bradford escapaba. Cuando lo vio caer, Néstor le había dado en la cadera, después le disparó en el cuerpo, jamás supieron en dónde dio el disparo, porque una criatura agarró por el cuello a Bradford y lo destripó, mientras gritaba ahogadamente. Unos agentes fueron por Leonardo y lo llevaron al elevador. El Nebula empezó a salir por los conductos de ventilación, las criaturas y los agentes restantes de ICD comenzaron a morir, con llagas explotando en su piel. No podía ver a Néstor, con sus últimas fuerzas preguntó por él, pero le dijeron que él se había quedado, debía asegurarse de que el lugar estuviese sellado. Leonardo ya no resistiría más, podía sentir un amanecer, aquel olor fresco con los pájaros cantando y el frío. Él pensaba en una playa, solo en eso, no quería distraerse con otros pensamientos. Mientras tanto en el SCP, Walter se encontraba defendiendo como pudiera las entradas, los disparos cruzaban y los muertos caían, pero entonces apareció un hombre, él era el agente N, se dirigía al búnker, en donde estaba Santiago y otras cosas muy importantes, eran cosas de prioridad. Walter tomó un rifle de asalto y se dirigió hasta allí, el refugio estaba sellado, al parecer aquel agente N sabía que dentro de ese búnker estaba el gen perdido, la
la sustancia que lo originaba, el IE-2, si lo agarraba, podrían crear otro, y la guerra no vería su fin cerca. Walter corrió esquivando los objetos que se atravesaban, N se volteó y le disparó, Walter lo esquivó y le devolvió el disparo, ambos eran unos titanes manejando el cuchillo, con una experiencia sin igual, pero quizás solo uno viviría. Walter y N se enfrentaron con las armas de fuego, hasta que agotaron su munición. N tomó la iniciativa y se lanzó por Walter, él lo contraatacó. Clavando su cuchillo en su costilla, él se encorvó, pero nuevamente atacó a Walter, le dio justo en la boca del estómago. Walter reunió fuerzas, le hizo una seña a Santiago de que no saliese, pero a la vez, una mirada de despedida. En caso de no lograrlo, N pensó que lo tenía servido, alzó su cuchillo y cuando estaba por clavarlo en su cráneo para ponerle fin a su vida, Walter lo bloqueó y logró recibirlo, clavándole el cuchillo justo en la nariz. N murió allí, en la sala de entrada del búnker. Santiago salió del búnker, después de haber presenciado la lucha, vio que Walter estaba muy herido, la sangre salía a chorros de su abdomen, entonces Walter le pidió disculpas y le dijo: este búnker no es seguro, te sacaré de aquí, no aguantaré mucho, pero tú puedes vivir, pásame uno de los sueros que está en el búnker con una aguja, es uno rojo, se llama Hades. Santiago sollozando le dice: no Walter, he escuchado para qué sirve, tú no puedes morir, no puedes hacerlo, no nos dejes. Cuando crezcas lo entenderás chico, le respondió. Walter se inyectó lentamente el Hades, se recostó despacio, sabía que no había nada más que hacer, que Santiago solo, no saldría. Minutos después. Abrió nuevamente los ojos, eran grises y sin vida alguna, no respiraba, no sentía nada, su piel estaba gris, sentía la fuerza de 1000 hombres recorrer su cuerpo, se sentía bien, más vivo que nunca, corrió cubriendo a Santiago, recibiendo varios disparos en su espalda, no los sentía, simplemente quería llegar al bosque, hasta su amigo el bosque. Llegó hasta la salida de SCP, que ahora ardía en llamas, había caído, su hogar durante todos estos años, estaba completamente destrozado, pero confiaba en que I.C.D. también. Llegó hasta su destino, sacó su comunicador y le habló a uno de los agentes con los que se encontraba Néstor. Le contestó otra persona, no era Néstor. Le dijeron sobre el estado de Leonardo, él pidió que le pusieran el comunicador en el oído, que debía hablar con él. Le dijeron que estaba inconsciente, Walter les dijo que no importaba, entonces le dijo: ¿qué hay hermano? ¿Lo lograrás? Tú eres invencible, tome el Hades, ¿sabes? Me hubiese gustado vivir de una forma normal, pero bueno, así son las cosas, debo irme, vamos, levántate, tú puedes, compañero. Entonces colgó, su fuerza empezó a desaparecer, le dijo a Santiago que no llorara, que todo iría bien, que ya lo vería. Desde ese momento, para Santiago, se hizo todo un ejemplo a seguir. Walter cerró los ojos, y fue finalmente, presa de un sueño eterno y tranquilo, sabía que estaría nuevamente con su familia. En el refugio de SCP, los doctores trabajaban intentando salvar vidas, se reportaron aproximadamente 86 bajas confirmadas, de un total de 90 desapariciones, entre ellos, el honorable agente Néstor. Mientras algunos paramédicos eran enviados a SCP para ayudar a los caídos, llegó el reporte de otra baja confirmada, era Walter, pero encontraron a Santiago, quien relató todo lo que habían vivido. Leonardo era atendido por 2 médicos. Su estado era realmente pésimo, Sara esperaba en las sillas metálicas de aquel lugar, donde se sentía la muerte, pero igual la salvación. Estaban los padres de Leonardo, quienes estaban recibiendo la información necesaria, es decir, todo. El cuerpo de Leonardo no resistía mucho. Él inconscientemente, quería que su dolor terminara, los doctores lo trataron de despertar con electrochoques, pero nada lo hacía reaccionar. Sus padres, Santiago y Sara entraron en la habitación. Lloraron junto a él, junto a su hijo, junto a su amigo, junto a un héroe. Se levantaron de la camilla, se dirigieron a la puerta, pero sus corazones se aceleraron cuando escucharon su voz, era él, sin duda, había vuelto, había regresado de la muerte.
Todos lo abrazaron, era una linda escena. Lo primero que preguntó fue sobre su amigo Walter. Santiago le dijo con la mirada inundada en tristeza, que no había logrado salir. Un agente entró al cuarto y le informó que Néstor igual había desaparecido, estaba destrozado por dentro. Comenzó a recordar los viejos tiempos, desde su llegada, desde su vida normal. Leonardo miró hacia la puerta, se imaginó a Néstor viéndolo desde allí, le dedicó una sonrisa. Pero se dio cuenta de que no era su imaginación, cuando Néstor le dijo: "Se acabó, muchacho, se acabó, hemos ganado". Néstor se integró al reencuentro. Hubo un gran funeral para recordar a los que habían muerto en la batalla. Leonardo dijo unas palabras pero no pudo terminar debido a que su tristeza le ganó y no pudo continuar. Habían varias fotos, se entregaron medallas simbólicas a todos los héroes, vivos a muertos. Después Leonardo pasó 2 horas frente a la tumba de su compañero muerto en batalla. Él había escuchado sus palabras, sus últimas palabras. Después de todo lo que había ocurrido, no sabía qué sucedería, pero sabía que la guerra había terminado. Néstor fue con Leonardo y se acercó a él. Leonardo, entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Deseas olvidar? Yo, Néstor, me la pasé varias noches esperando este día. Pero no quiero olvidar, todas estas experiencias me han servido de algo, y no quiero tirar todo a la basura, quiero enfrentarlo. Néstor le dijo: "Lo sabía, y estoy completamente de acuerdo contigo, eres un luchador, además te tengo una sorpresa, no quedan rastros de nada ni nadie, puedes volver a tu vida normal, nosotros siempre estaremos ahí, como te dije desde un principio, somos tus ángeles de la guarda". Leonardo le respondió con una pregunta. Claro, pero ¿qué pasará con Santiago? Néstor se quedó pensando. Santiago, SCP no es un buen lugar para un niño, pero hemos encontrado a sus tíos por parte materna, están muy preocupados. Ya casi van 2 años desde que desapareció, creo que podemos darles un milagro, ¿no te parece? El tiempo transcurrió y Santiago fue reportado por fin encontrado. Dijeron que él y Leonardo habían escapado de una banda de secuestradores y se escondieron en una casa abandonada ya que los estaban buscando, y tuvieron que viajar de nuevo a casa. Ante las circunstancias, ya no pidieron más explicaciones. El compañero de Leonardo se quedó junto a Néstor, tenía una movilidad increíble, aprendió a hablar, sin duda, en la fundación sería de gran ayuda, o bueno, lo poco que quedaba de la fundación. Semanas después, la familia de Leonardo y Sara junto con ellos, al igual que Santiago y Néstor, que dentro de años, era la primera vez que salía de SCP a relajarse, se encontraban en la playa, observando el mar, que los hacía sentir gran tranquilidad. Veían las gaviotas pasar de un lado a otro, jugaron en el mar azul, mientras el atardecer caía, Santiago se sentó en la orilla del mar, una lágrima se asomó por su mejilla, que brillaba por el sol, eso lo notó Leonardo, que se acercó y le dijo: ¿sabes, puedes ver esa línea que divide al mar y el cielo? Es el horizonte. Santiago no pudo más y comenzó a llorar. Eso es lo único que nos divide de los que se han ido. Leonardo tenía ganas de llorar igual, tanto que sus ojos se pusieron rojos, su voz se escuchaba rota y quebrada. Sin aguantar más, ambos rompieron a llorar, entre lágrimas. Santiago le preguntó a Leonardo que dónde se encontraba Walter. Él le dijo que él estaba bien, se encontraba protegiéndolos desde el cielo, para que nadie malo venga a hacer más daño, pero sobre todo, le dijo que él estaba en su corazón y a su lado, que jamás lo dejaría. Que cuando se sintiera solo, le hablara, aunque no pudiera verlo, él lo podía escuchar, los monstruos no volverían, aunque quizá, nada lo hacía diferente a ellos. Leonardo se veía a sí mismo como un monstruo, un asesino. Sara pensaba acercarse,
pero pensó que sería mejor idea hacerlo luego. Los rayos del sol se apagaban, mientras los dos muchachos observaban aquel cielo que se había vuelto rojizo, un rojo de esperanza. El infierno había acabado, ahora solo querían vivir una vida casi normal, y esos monstruos se habían quedado atrás junto con el pasado. Unos minutos después, Sarah se acercó y puso su cabeza en el hombro de Leonardo, él la abrazó y se quedaron así por un largo tiempo. Eso los hacía sentir bien, sentir que se tenían el uno al otro.